de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Y pues vamos a leer la palabra, Proverbios 8:36. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ya se lo aprendieron la mayoría, pero vamos a leerlo. Proverbios 8:36. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Proverbios 8:36, y así vamos a orar para pedirle al Señor que Él siga siendo con nosotros. Muy bien, si ya lo tiene, Proverbios 8:36, lo leemos y dice así: Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Oramos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Padre de misericordia, porque tenemos la bendición y la dicha de estar aquí en tu casa. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones que tú nos otorgas, y ahora tenemos deleite en tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos, Señor amado, ser edificados, corroborados, y así cada uno, Señor amado, podamos llevar a la vía de la práctica tu palabra bendita. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Sabiendo que tú haces más, te doy gracias por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Quiero, antes de iniciar, decirles que todos los que van a concursar en textos bíblicos, que son 22, pueden anotarse con los que van a ser los jurados, que es nuestra hermana Mirna, nuestra hermana Eli y nuestro hermano Omar, con ellos, para que ya el viernes ya no digan yo quiero anotarme también, no, nada más es hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy miércoles y mañana, así, hoy y mañana todos los que van a concursar en textos se anotan hoy y a más tardar mañana. Y ya el viernes ya no, el viernes ya nada más lo que se anotaron, esos son los que van a concursar, así que ya pueden anotarse desde el día de hoy. Muy bien, tenemos nosotros nuestro tema, que es la ciencia y sabiduría de Dios. Ese es nuestro tema general, y estamos considerando nosotros todo lo que tiene que ver con esto, pero hoy vamos a ver consecuencias eternas de su rechazo. Así, consecuencias eternas del rechazo ¿de qué? Pues de la ciencia y sabiduría de Dios. Mire, amados hermanos, y cada uno de los que nos visitan, la Biblia es clara en esto, en que hay dos destinos para cada persona tras la muerte física. Así, hay muerte espiritual, pero de ahí es donde Dios nos da la vida. Pero una vez que uno muere físicamente, solamente hay dos destinos: el cielo o el infierno. Así, no hay punto medio, es el cielo o es el infierno. Sin embargo, el creyente que está unido a Cristo tiene que tener presente siempre lo que dice la Escritura en Romanos 8:1, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Y uno dice: gracias, Señor, por haberme ¿qué? Por haberme salvado. Y para nosotros la iglesia, esta es una verdad innegable y una seguridad de estar en las manos benditas de Cristo. Nosotros estamos seguros. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aquí vivimos para Él, y después de esta vida estaremos para siempre con Él. Para nosotros no hay condenación. Ahora pues, y lo está presentando, amados hermanos, en un tiempo presente continuo. Esa es nuestra realidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y uno dice: gracias, Señor, por tu grande misericordia y por tu obra para con nosotros.
Pero tenemos nosotros lo que dice la palabra y que ya leímos. Mas el que peca contra mí, ¿qué dice el Señor? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué? Aman la muerte. El libro de Proverbios, amados hermanos, usted sabe que es uno de los libros más importantes y que trae muchísimos consejos, contiene sabiduría y enseñanza para guiarnos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y aquí donde nosotros hemos leído nos habla de la consecuencia de pecar contra Dios. Así nos habla directamente, por eso cuando nos está diciendo, mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Entonces, el único perjudicado, pues es la misma persona. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, pero si usted no lo sabe, usted tiene que saber que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte, así. Mire, el pecado le va a pasar su factura, tarde o temprano se la va a pasar. Y es la muerte, así. Y cuando ya nosotros vemos aquí en la Escritura que nos está diciendo el que peca contra mí defrauda su alma, si usted aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Y no es que uno ande diciendo, yo amo la muerte, no. Lo que lo dicen son sus ¿qué? Sus hechos, son sus hechos. Y aunque usted diga ¿a poco? Sí, usted ama la muerte. Y lo va profesando con toda su vida. Y a los muertos espiritualmente Cristo quiere darles vida. Pero si mueren físicamente, las esperanzas de vida eterna con Cristo, ¿qué? Se acabaron, se terminaron, ya no hay más. Así, amados hermanos, por eso cuando nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 4:13, que nos habla precisamente acerca de esto, amados hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, y que dice la palabra, dice así, lea conmigo, 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Así, que no os entristezcáis, no se pongan tristes, hermano. El que murió con esperanza, oiga, ¿está seguro que en Cristo el Señor? ¿Está seguro en el Señor? Pero cuando nos dice, no os entristezcáis como ¿quién? Como los otros, es que el que se va sin Cristo, oiga, se perdió para siempre. Ya no se puede hacer nada. Ya no hay nada absolutamente que hacer por esa persona. Se perdió. Cuando nosotros también vemos en la Escritura, en Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, así es, y después el juicio. Y la verdad, vuelvo a repetir, para cada creyente, hermano, para cada creyente que está seguro en Cristo, para nosotros la vida es Cristo y la muerte también. Pero tenemos una preocupación, que son los irredentos, que es usted que no ha recibido a Cristo, que es nuestra familia, y que le pedimos al Señor que tenga ¿qué? Misericordia, que tenga misericordia. Entonces, ya nos queda claro esto, amados hermanos. Hay quienes mueren con esperanza y hay quienes mueren ¿qué? Sin esperanza. Así. Ya. Y ya no se puede hacer nada, ya no puede decir, hermanos, sí pueden elevar una oración por mi primo que murió sin Cristo. Tiene, ¿cómo podemos decir? ¿Sirve de algo? No, ya no. Ya no. Una vez cerrando sus ojos, aquí sus esperanzas de estar con Cristo eternamente, ¿qué?
se acabaron así. Y ahora sí, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y entonces ahí vienen ya las consecuencias eternas del rechazo de la ciencia y sabiduría de Dios. Y lo vemos nosotros desde el Antiguo Testamento, cuando nos habla en los Salmos capítulo 9. Vamos a ver el Salmo capítulo 9. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Salmo 9, versículo 17. Vamos a leer la escritura. Salmo 9, 17. Lo leemos unidos y dice así: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y aunque aquí la palabra infierno tiene que ver con la palabra Seol, que es el lugar de los muertos, amados hermanos, el infierno es una realidad para el pecador. Y entonces tiene que tener presente cuando Dios habla y el Señor está haciendo una advertencia a tiempo, porque usted tiene vida. Tiene vida. Y entonces cuando ya está diciendo los malos serán, porque algunos dicen, usted sabe, y algunos se han preguntado, oye, ¿y tú cuando mueras a dónde vas a ir? No, pues aunque Dios me ponga en un rinconcito. No, tú tienes que saber a dónde vas. Si mueres ligado a Cristo, estarás para siempre con Él. Pero si no, la Escritura está diciendo los malos, y por más moral que sea una persona, porque realmente en esta tierra hay gente muy moral y que uno dice, pero era muy bueno. Si no tiene a Cristo, será trasladado ¿a dónde? Al infierno. La única esperanza que el hombre tiene de salvación se llama ¿quién? Cristo Jesús. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, que no tuvieron presente a Dios, que no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entonces hablamos, amados hermanos, de la consecuencia de la muerte eterna. Y la muerte eterna, amados hermanos, hablamos nosotros de una eterna separación o eterna separación del alma con su Creador. Así. Ya estamos hablando nosotros de la muerte eterna, porque los malos serán trasladados ¿a dónde? Al infierno. Pero cuando ya nosotros estamos viendo esto, si la muerte eterna, oiga, si la muerte eterna es separación eterna del alma con su Creador, ¿cómo conciliamos nosotros la realidad del atributo de Dios llamado omnipresencia? Porque uno dice va a estar separado, pero el atributo de Dios, de la omnipresencia, me dice que Dios está ¿qué? En todo lugar. ¿Cómo concilio entonces? Entonces dejará Dios de ser omnipresente, dejará Dios de ser inmutable, porque al dejar de ser omnipresente, Él mutó y deja de ser inmutable, y entonces deja de ser Dios. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hablamos, estamos hablando de muerte eterna y que es separación eterna del alma con su Creador. Nosotros tenemos, amados hermanos, que conciliar la idea bíblicamente. ¿Cómo es que entiendo que va a estar separado el hombre de Dios eternamente? Dios ya no va a estar ahí. Oiga, pero si Dios es omnipresente y Él es inmutable, Él no va a cambiar ninguno de sus atributos porque Él es Dios. ¿Se da cuenta?
Y entonces, amados hermanos, y decimos nosotros, ¿dejará Dios de ser inmutable o omnipresente? Y la verdad es que no. La verdad es que no. Cuando nosotros vemos en la Escritura, en la Epístola a los Romanos, en su capítulo 1, Romanos capítulo 1, dice la Escritura en el versículo 18, dice, Romanos 1:18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Fíjense cómo la Escritura nos está diciendo, amados hermanos, que el Señor manifiesta su ira así. Manifiesta su ira ¿contra qué? Contra toda impiedad, contra el pecado. Y estamos hablando, amados hermanos, de la ira de Dios de una manera parcial. Porque si fuera total, ¿qué pasaría? Oiga, nos aniquila, no queda nadie. ¿Cómo manifiesta su ira el Señor? Pues aquí mismo nos lo está diciendo en Romanos, cuando dice que Él deja al hombre en su necedad que siga pecando. El Señor manifiesta su ira a través de desastres naturales. El Señor manifiesta su ira a través de las enfermedades como el SIDA. Y entonces, amados hermanos, es la manera en que Dios está manifestando su desacuerdo y su descontento contra el pecado del hombre en esta tierra. Ahora, cuando hablamos nosotros de la muerte eterna, nosotros sabemos que Dios, quien está presente en todas partes, en todo momento, estará siempre presente en el infierno. ¿Cómo? Como juez, ¿a través de qué? A través de su ira. A través de su ira, ahí estará la ira de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que rechazaron, ¿a quién? A Dios. Y entonces cuando nosotros entendemos la omnipresencia de Dios, y uno dice, pero ¿cómo va a estar Dios en el infierno? Porque tiene que estarlo, porque es que omnipresente, está en todo lugar. Y entonces Él está ahí manifestado a través de ¿qué? De su ira. Como juez, su ira eterna ante aquellos que le rechazaron. Entonces, amados hermanos, en última instancia, el infierno no se trata tanto del fuego que ha de arder ahí, sino de Dios. Y cualquiera que sea la naturaleza exacta de los castigos, el verdadero castigo y terror que espera a los irredentos es Dios mismo y su ineludible presencia para siempre con su rostro puesto contra ellos. Qué terrible. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leerlo. La segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y ya nos los describe, amados hermanos, y dice la Escritura, léalo conmigo, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Oiga, eso es terrible. Y es una realidad, la muerte eterna. Es una verdad innegable.
Y que la Escritura nos está diciendo en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios. Es decir, de Dios nunca quisieron nada. Jugaron con Dios, se burlaron de Dios, hicieron memes de Dios. Este es su pago. Este es su pago. Por eso nos está hablando claramente a los que no conocieron a Dios y dice, ni obedecen al Evangelio. Por eso es que a veces uno le dice, hermano, usted viene aquí a la casa de Dios, pero usted venga y obedezca el Evangelio. Porque no el hecho de decir es que Señor yo iba al templo, ¿por qué me vas a mandar al infierno? Porque no obedeciste ¿a qué? Al Evangelio. Yo te conocía, yo conozco tus obras. No obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados. Y luego está diciendo de eterna perdición. Porque algunos por ahí dicen, bueno, ¿será que esto va a ser siempre? ¿El Señor no tendrá misericordia después de un tiempo? No, la Biblia es clara, es muy puntual. Serán castigados ¿qué? De eterna perdición. Así. ¿Se da cuenta? Cómo la Biblia es tan clara, tan precisa. Y cómo el Señor ahí va a estar como juez a través de su ira. Nunca quisieron de Él. Se burlaron, lo rechazaron. Lo tomaron a juego. Lo tomaron a broma. Y ahí está el pago. Ahí está el pago. Ahora, amados hermanos, hablando de nosotros los creyentes, uno no dice aquí, nosotros no decimos, bueno, yo por eso busco a Dios, porque no, yo no busco a Dios por el terror del infierno, yo no busco a Dios por eso, sino por el deleite que Él nos provoca. Soy glorioso porque algunos están errados y están equivocados. Ay, es que yo voy a buscar a Dios porque tengo miedo. No, si tú no vas a buscar a Dios porque tengas miedo. Tú vas a buscar a Dios porque Él es tu Salvador y Él te creó para su gloria. Para que tú vivas para Él. Y si tú vives para Él, vas a tener deleite en Él toda tu vida. Soy glorioso. Servirle al Señor. Y no por el terror, porque es algo terrible. El infierno es algo terrible. Es algo espantoso, eso no lo niega uno. Pero nosotros tenemos deleite en Cristo, nuestro amado Salvador. Pero tenemos que hablar esta verdad para que el irredento sepa, para aquel que juega con el Evangelio, para aquel que juega a ser cristiano, si esto no es de juego. Esto es lo más serio porque se trata de la eternidad, ni siquiera se trata de toda tu vida. Porque a veces tomamos decisiones importantes y nos equivocamos en esta vida. Bueno, la vida aquí es efímera, es pasajera, se termina, no va a ser por siempre. El problema se trata de tu eternidad. Ese es el verdadero problema. El que tiene a Cristo está seguro, reitero. Pero si usted no tiene a Cristo, usted tiene que reflexionar. Entonces el juicio consiste en ser excluido de la presencia de Dios como fuente de toda bienaventuranza. Porque, amados hermanos, el Señor se revela donde quiera que nosotros vemos. Él se ha revelado en la naturaleza y vemos su obra creadora. Él se ha revelado por la palabra. Él se ha revelado por quién, por su siervo. Él se ha revelado al hombre de muchas maneras.
Entonces ese juicio terrible consiste en ser excluido de la presencia de Dios como fuente de toda bienaventuranza, de todo lo bueno, pero no del omnipresente señorío de Dios. Y ahí estará su señorío. Y todos estarán bajo ¿de qué? De sus pies. ¿No creyeron? No creyeron. Consecuencias eternas de su rechazo. También tenemos el lago de fuego. Segunda Tesalonicenses 2:12, aquí mismo, ahí está en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice la Escritura, vamos a leerlo. Si ya lo tiene, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, ¿cómo dice? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Así. Y dice, para que sean condenados. Ahora esto, hermano y amigo que me escucha, dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Fíjese que no se trata de esto. Oye, ¿tú crees en Dios? Y que uno diga, no, sí creo que existe. No, no se trata de eso. Cuando hablamos, la palabra creer implica obedecer, una acción. Cuando uno está diciendo yo creo en Dios, más que decirlo con mis palabras, lo estoy diciendo ¿con qué? Con mis hechos. Lo estoy diciendo con mis hechos, con mi vida, con mi relación que tengo con Dios. Oiga, a mí cualquiera me puede decir que cree en Dios. Pero yo no quiero que me lo digas con tu boca. Lo que Dios quiere es que tú lo manifiestes ¿con qué? Con tus hechos. Por eso es que ya nos está diciendo, para que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y dónde reveló Él su verdad? En la palabra. ¿Está usted viviendo lo que dice Cristo aquí? Yo ni siquiera sabía. Pues Él se ha revelado en las Escrituras para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y eso es un deleite, pero el problema es para el pecador, y entonces está diciendo, se han condenado todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron. Qué rico es el pecado, dice. Ajá. ¿Y sus consecuencias? Porque tiene consecuencias aquí en la tierra, pero no nada más aquí en la tierra, no nada más la consecuencia es temporal, sino también la consecuencia es que es eterna. Es eterna, es condenación. Es condenación. Apocalipsis 21:8 dice de la siguiente manera, Apocalipsis 21:8 dice así, vamos a leerlo. Bueno, leemos el versículo 7, que esa es una verdad de cada uno de nosotros como creyente. Dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es así. El lago de fuego es como lo que dice Tesalonicenses que ya leímos, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Eso es terrible. Y ya nos está hablando la Escritura muy claramente. Y ya nos está especificando así muy puntual. Todos los temerosos, incrédulos, todos aquellos que, ay, que me da miedo. Y si yo vengo a Cristo me da pena. Todos los que se quedan como aquel Agripa, ¿se acuerdan? Agripa, que dijo, ¿por qué?
Así dice, por poco y me persuades a qué, a ser cristiano, así. Muchos se van a quedar así, así. Dice, casi cristiano, pero ese casi cristiano no te va a servir para nada. Casi, es que yo estuve en todas las escuelas bíblicas desde 1980, 81, 82, 2024. Casi, ¿verdad? ¿Verdad que casi? Casi eras cristiano, pero ese casi ¿qué? Ese no te va a servir. Ese no te va a servir. Por eso uno tiene que venir a Cristo el Señor y vivir para Él. Por eso es que está diciendo los temerosos. ¿A qué le tienes temor? ¿A la burla? ¿A la crítica? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿Por eso no vienes a Cristo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Y te vas a quedar en el qué? En el casi. Por poco y me persuades a ser cristiano. Eso no te va a servir. Los temerosos, los incrédulos. Yo no creo. Y hasta con una sonrisa así, burlona. Mucho miedo, mucho terror. Su evangelio fatalista. Nuestra responsabilidad es presentar el evangelio. Los temerosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios. Ya ve que en esta época se da mucho eso del ya no se quieren casar, sino quieren vivir ¿qué? Unión libre, y muchos están así en las iglesias. Si afuera no digamos. Pero esos son los que van por delante. Fornicarios, los hechiceros, todos esos que les gusta lo oculto, que el horóscopo, que la magia blanca y la negra y la azul. Oiga, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué terrible. Apocalipsis, aquí mismo, vamos a leer Apocalipsis. ¿Qué leímos ahorita? 20:14, dice así, Apocalipsis 20:14, dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados, ¿a dónde? En el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado. Póngase de pie. Esa es una verdad. ¿Ya la escuchó? ¿Ya la escuchó? ¿Y es Cristo el que le llama? Es Cristo el que le llama. Para que usted venga a Él, porque hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo. Acuérdese que hay quienes mueren con esperanza y hay quienes mueren ¿qué? Sin esperanza. Y está establecido a los hombres que mueran ¿qué? Una vez. ¿Y después qué? El juicio. Hermano, los que estamos en Cristo, demos gracias al Señor y digámosle: Señor, muchas gracias. Estamos seguros en ti. Pero usted que no tiene a Cristo, ay, mi amigo, el apóstol Pablo se deshacía y él decía: quisiera dar mi vida para que ustedes fueran salvos, porque él combatía en su alma por la dureza de su pueblo, de su nación. Es que la incredulidad arraigada en el corazón. Ahora, cada mensaje que usted escuchó, ¿cómo estamos hoy? ¿20 qué? Cuando usted esté en el lago de fuego, no me refiero a los creyentes, no, sino al que no vino a Cristo, usted se va a acordar del 24 de julio, pero clarito. Y va a decir: me quedé ¿qué? Así.
Y lo va a tener más claro que este momento en que estamos. Porque todos los sentidos van a ser abiertos. Ahorita están ligados y estamos limitados por este cuerpo. No, eso va a ser terrible. Pero el Evangelio le fue presentado. Y el Señor le dijo, venga en arrepentimiento y fe a Cristo, porque su única esperanza es Él. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti dándote gracias por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Cada uno de nosotros como creyentes estamos agradecidos, complacidos y seguros en tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos una preocupación, nuestro corazón se deshace, Señor, porque hay muchos que van camino a la condenación. Porque hay algunos, Señor, que tú les has hablado y hasta hoy han rechazado la ciencia y la sabiduría con sus hechos, con su estilo de vida, con su conducta, con su indiferencia, con su resistencia. Pero nuestra oración por ellos es que tú tengas piedad y misericordia. Obra, Señor amado, en cada uno por el poder glorioso de tu Evangelio. Y así, Señor amado, más almas sean salvas para tu gloria. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y nos abandonamos. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos atentos con la ayuda del Señor. Vamos a quedar atentos al coro devocional que está acá.